verdadero placer volver nuevamente a tener un congreso de ANIS, qué ganas de vernos, de hablar y de poner en común toda la información, porque habéis visto que llevamos un programa potente. Así que yo voy a ser muy breve, porque yo mañana me toca a mí la inauguración y la moderación, etcétera, pero sí que quería presentar un poco la siguiente mesa, porque ¿qué hacemos en un congreso de ANIS hablando de inmortalidad, verdad? O a mortalidad, ¿a qué viene esto? Entonces os lo tenía que contar, porque esto es el resultado de una historia y de un proyecto que veremos a ver dónde acaba. Veréis, hace como unos 4 años estaba trabajando en un documental sobre inmortalidad desde el punto de vista fundamentalmente científico, ¿no? Pues con Izpisúa, con María Blasco, de bueno, a ver, ¿qué es esto de la inmortalidad? Si va a ser posible, si no, cuándo va a suceder, etcétera. Y uno de los protagonistas era precisamente Sami Basso, que sabéis que es un chico con progeria que ha fallecido hace apenas unos días, ¿no? Y que consiguió duplicar su expectativa de vida. Ha fallecido con 28 años, ¿no? Y en la trayectoria de este documental empezamos a plantear, oye, pero no solo es un tema científico, sino cómo va a ser la sociedad, una sociedad en la que puede haber personas que vivan 200 años, 250, 180, cómo será la familia, a qué llamaremos amor, cómo será el trabajo, etcétera. Y en eso, ¿a quién entrevistamos que no hable de esto? Y yo conocí a Juan Antonio Valor, que por entonces era decano de la Facultad de Filosofía de la Universidad Complutense de Madrid, y aluciné. Porque me empezó a hablar de unas cosas impresionantes y unas reflexiones alucinantes. Y entre otras cosas me quedo con frases que me dijo como, bueno, que salen en el documental, como, es que verás, la generación que va a vivir esos años ya ha nacido, ya está aquí. Y van a vivir ya lo que es todo lo que estamos hablando de cómo será esa sociedad del futuro. Desde entonces, se acabó el documental, etcétera, pero yo me enganché. Digo, yo quiero seguir hablando de este tema. Y gracias a él, pues conocí también a Antonio, que va a moderar la mesa, que es catedrático, bueno, que trabaja en la Facultad de Periodismo. Bueno, él lo va a presentar, yo no voy a presentar nada de esto. Y juntos, digamos que hemos montado como una especie de grupo, lo voy a llamar, y nos reunimos de vez en cuando y hablamos de todo este tema que es fascinante desde el punto de vista científico, social, filosófico, etcétera. Y bueno, dije, mira, vamos a hacer una cosa, como no sabemos exactamente si vamos a hacer un documental, si vamos a hacer un proyecto, digo, yo lo primero es que voy a intentar que ANIS y que la Junta Directiva me compre el tener una mesa sobre inmortalidad. No me costó nada, qué buena junta directiva o qué bien lo hicimos o no sé, no me costó nada. Vendí el proyecto y rápidamente dijeron, por supuesto que sí. Así que la mesa de amortalidad, cuando queráis. Buenas tardes. Esto no lo he comentado exactamente, pero creo que hablo en el nombre de toda la mesa. Agradecemos muchísimo a la ciudad de Santander, como no puede ser de otra forma, y por supuestísimo a la asociación que nos permita reflexionar sobre estas cuestiones. La cuestión, el nombre, como sabéis, de la mesa es Amortalidad, curarnos de la muerte, y no voy a extenderme demasiado, simplemente decir que, aparte de toda la reflexión que ha hecho Graciela, las ideas que estaban ahí sobre la mesa en concreto era la gran cantidad de informaciones que hay sobre los nuevos avances médicos y después el cambio de paradigma, lo estábamos comentando antes de entrar, el cambio de paradigma académico y filosófico y ético que supone pensar la muerte solo como una enfermedad. Aunque pensemos en una gran proyección, en una proyección temporal que no es ahora, ya hay proyectos concretos en donde se tratan este tipo de cuestiones. Bien, pues lo que voy a hacer en esta mesa es ir presentando a cada uno de los ponentes, de las ponentes, hablará unos 6-7 minutos, si se pasan un poco, y todos me han reconocido que tiene cierta tendencia, bueno, creo que Beatriz no, pero todos tienen cierta tendencia a extenderse en el tiempo, tendré que hacer de abogado del diablo o la figura que sea y les cortaré. Yo creo que lo mejor es, yo me aparto un poco y los importantes son ellos. Ahora me presento rápidamente, los importantes son ellos se pueden quedar aquí y establecemos un diálogo para no hacer perder tiempo subiendo y bajando. Después de las intervenciones de cada uno tendremos, quizá yo plantee una pregunta, depende cómo vayamos de tiempo, y por supuesto alguna de vuestras preguntas sobre esta cuestión. ¿Qué cosas vamos a ver sobre la mortalidad? Brevemente, vamos a verlo desde el enfoque filosófico, en términos generales, desde el punto de vista biomédico, desde el punto de vista filosófico y desde el punto de vista periodístico y comunicativo. Y
empezamos ya, me presento, como ha dicho antes Graciela, mi nombre es Antonio García, catedrático de periodismo de la Rey Juan Carlos y también miembro de la asociación en la que me siento muy bien recibido, y comenzamos ya con el primero de los ponentes. Comenzamos con Juan Antonio Valor Llévenes. Es profesor titular del Departamento de Lógica y Filosofía Teórica de la Facultad de Filosofía de la Universidad Complutense de Madrid. Ha sido decano de dicha facultad de 2018 a 2022, tiene la medalla de honor de la misma universidad y su trabajo fundamentalmente está centrado en investigación sobre filosofía de la ciencia, historia de la ciencia, epistemología y filosofía de la tecnología. Algunos de sus últimos trabajos, bueno, sus últimos proyectos también está incluso inmerso en cuestiones sobre seguridad y sus últimos trabajos tienen que ver mucho con la conexión de la inteligencia artificial, por ejemplo, la inteligencia artificial, una publicación última que está aprobada ya como cuestión empírica, o bien la ciencia y método en los siglos XIX y XX, o bien uno de sus últimos libros, Diversidad, diferencias y discapacidad. Pues adelante, Juan Antonio, tienes ese tiempo, unos 7, 8 minutos. Adelante. Gracias. Bueno, muchísimas gracias, Antonio. Gracias, Graciela. En fin, gracias a la asociación. Muchísimas gracias por contar con nosotros. Y no me extiendo más, porque hay que ir muy rápido. Bueno, yo me dedico a cuestiones de historia de la ciencia y filosofía de la ciencia. Soy físico de formación y luego, bueno, ya me doctoré, hice filosofía, me doctoré en filosofía y me he dedicado a cuestiones que no tienen que ver directamente con la física, sino más bien con la filosofía de la ciencia, la historia de la ciencia, la filosofía de la tecnología. Y ya hablamos Fernando y yo al entrar, pues ya 4 o 5 años, pues comenzamos a trabajar en un proyecto que nos financiaron unos cuantos millonarios, ¿no? Para estudiar temas relacionados con nanotecnología, biotecnología, inteligencia artificial y computación cuántica. Ellos querían un informe, ¿verdad?, de cómo estaba la investigación en ese momento. Formamos un grupo de investigación, aprendimos mucho. Bueno, desde ese momento decidí estudiar muy detenidamente un tema que, bueno, pues que pertenece desde luego a mi ámbito de investigación, pertenecía desde hacía tiempo, pero quería estudiarlo más detenidamente, es el asunto de la inteligencia artificial, en fin, que luego ya hemos visto que cada año esto va más, ¿no? El asunto, los orígenes de la inteligencia artificial y bueno, pues como en esos orígenes ya la inteligencia artificial pues está ligada pues a estos asuntos de prolongación de la vida, erradicación de la enfermedad, en fin, prolongación de la vida. Bueno, y quiero hablar pues justamente de esto, de ese origen de la inteligencia artificial y de cómo en ese origen de la inteligencia artificial ya está como proyecto fundante, diríamos, esta idea de aprovechar la inteligencia artificial para prolongar la vida. Bueno, e incluso, no sé si erradicar la muerte, supongo que erradicar la muerte no, prolongar la vida, digamos, porque la muerte, pues, en fin, aunque alarguemos la vida, siempre podemos tener cualquier accidente y entonces, pues, la muerte está, en fin, en cualquier lugar y en cualquier momento, ¿no? Pero bueno, prolongar la vida. Relación, por tanto, entre la inteligencia artificial y la prolongación de la vida. Bueno, brevemente diré que en fin, el origen de la inteligencia artificial, como todos sabemos, pues está Turing, pero lo que es menos conocido, y esto es lo que he estudiado detenidamente y lo que he publicado en varios papers así muy técnicos, y ahora aparecerá en un libro que ya he acabado y bueno, pues saldrá próximamente. La inteligencia artificial surge por una cuestión filosófica muy relevante y es la siguiente: ¿es posible hacer matemáticas sin recurrir a la intuición? Los filósofos siempre habían dicho que no, que para hacer matemáticas hay que recurrir a la intuición, porque la intuición, entendida como una capacidad del pensamiento humano especial, es la que nos pone en contacto con la verdad. Los humanos tenemos una especial facultad, que es esta, la intuición, no en el sentido de Shakira, no en el sentido de la canción de Shakira, sino en un sentido epistemológico, ¿no? Tenemos una especial intuición, una especial facultad, que es la intuición que nos permite ponernos en contacto con la verdad, y esta intuición es la que se aprovecha. Kant lo explica muy bien en la Crítica de la razón pura, Descartes también lo había explicado en las Meditaciones metafísicas, y esta intuición es la que se aplica para hacer matemáticas, y por eso los matemáticos
son capaces de ver verdades y además ver verdades que los demás no vemos, pues porque ellos ejercen mejor que los demás la intuición. La pregunta que surge a finales del siglo XIX, y este es el origen de la inteligencia artificial, ¿es posible hacer matemáticas sin intuición? Es decir, ¿es posible hacer matemáticas a través de un procedimiento mecánico que no necesite de la intuición? ¿Sí o no? Esta es la pregunta. La respuesta más inmediata fue, pues no es posible. No es posible. Aquí hay ilustres matemáticos, habréis oído hablar de Gödel y del famoso teorema de Gödel, que es muy repetido, en virtud del cual, pues, claro, se demuestra que no es posible prescindir de la intuición para hacer matemáticas, porque siempre en un sistema lógico, en un sistema computacional, en una máquina, esa máquina sería imposible que llegase a verdades a las que sí llega el conocimiento humano a través de la intuición, pero la máquina es imposible que alcance esas verdades. Bueno, decir que no suponía una decepción, porque ya aquí no nos estamos jugando solo el conocimiento matemático, sino el conocimiento en general y un poco lo que es la naturaleza del hombre, ¿no? Pues si las máquinas no pueden hacer matemáticas, pues las máquinas no pueden desarrollar determinado tipo de conocimientos, las máquinas no pueden tener mente, las máquinas no pueden tener conciencia, las máquinas no pueden tener identidad personal, solo eso lo tenemos los hombres y, por tanto, aquí hay un punto decepcionante para lo que era este proyecto de inteligencia artificial. Hasta que entra en escena Turing. Año 36, Turing tiene 24 años, está estudiando en Cambridge, termina de estudiar, comienza a interesarse ya en su tesis doctoral, mientras estaba haciendo sus estudios doctorales, por este tipo de cuestiones de ¿podemos prescindir de la intuición? No, ¿es posible hacer máquinas que hagan matemáticas? Y si son capaces de hacer matemáticas, ¿pueden pensar como pensamos los hombres? Esta es la cuestión. Turing hace un primer trabajo en el año 36 en el que llega a la conclusión de que efectivamente las máquinas no pueden pensar como pensamos los humanos, por tanto no pueden ejercer la intuición, no pueden hacer matemáticas, no pueden desarrollar conocimientos, no pueden conocer la verdad ni nada por el estilo. En el año 38 presenta su tesis doctoral y su tesis doctoral de nuevo insiste en que las máquinas no pueden pensar, las máquinas no tienen intuición, las máquinas no pueden desarrollar conocimiento, no pueden desarrollar autoconciencia, no pueden desarrollar mente, este tipo de cosas. Y sin embargo, lo sorprendente, y esto es lo que he estudiado así muy detenidamente, es que en el año 34 dice que no, las máquinas no pueden hacer esto, en el año 36 dice que no, las máquinas no pueden hacer esto, y en el año 50 dice que sí, que las máquinas sí pueden hacerlo. ¿Qué ha pasado en medio? Bueno, ¿qué ha pasado en medio? ¿Qué le ha pasado a Turing en medio entre el 36 y el 50? Bueno, a Turing no. Le ha pasado a Gran Bretaña, le ha pasado a toda Europa la Segunda Guerra Mundial. Lo que ha pasado en medio es, pues eso, una guerra. Una guerra en la que participa Turing, como todos sabemos, activamente, en la que es reclamado por el gobierno para trabajar de una manera activa. Y en ese periodo comienza a desarrollar, como todos sabemos, para descifrar los mensajes de los alemanes que estaban, sabéis, hundiendo los barcos con los submarinos que tenían en el Canal de la Mancha, pues para descifrar los mensajes de los alemanes, pues comienza a idear determinados sistemas computacionales. Sistemas computacionales que están fundamentados en una definición de lo que es una máquina computadora, que por otro lado es muy sencilla. Una máquina computadora consiste en una cinta infinita, dividida en celdas, con unos y ceros, con un cabezal que es capaz de leer lo que hay en cada celda y que es capaz de cambiar un 0 por un 1 o un 1 por un 0, borrar, cambiar, ya está. Define lo que es una máquina computacional y aprende, en ese tiempo de la guerra, desde el año 38 al año 50, aprende a hacer sistemas computacionales cada vez más potentes, Recordemos el primer ordenador que sacan a la luz, el primer ordenador tal y como lo conocemos hoy, que es Coloso. Hicieron 10 colosos que trabajaban en Bletchley Park, que era el centro que tenían para descifrar los mensajes. En definitiva, Turing aprende a hacer sistemas computacionales cada vez más potentes, de alguna manera superando las limitaciones de los matemáticos y del teorema de Gödel. Sistemas computacionales cada vez más potentes a partir de una definición de lo que es una máquina muy sencilla, como he dicho, y se da cuenta de que a partir de esa definición, esto es lo interesante, puede comenzar, a partir de esa definición de lo que es una máquina y el desarrollo de esos sistemas computacionales, no solamente puede descifrar los mensajes de los alemanes, sino que puede comenzar a replicar cosas que ocurren en la naturaleza. Por ejemplo, a través de sistemas computacionales, puede comenzar a replicar lo que es una hoja, o lo que es el crecimiento de un bosque, o lo que es el crecimiento de un árbol. De pronto se da cuenta, estoy sorprendido, en el año 1950, el artículo que escribe en el año 1950 es maravilloso,
se da cuenta de que de una manera muy sencilla, que es utilizando algoritmos recursivos, puede replicar lo que hay en la naturaleza. Siempre habíamos creído que lo que hay en la naturaleza es muy complicado y ahora resulta que con sistemas computacionales muy sencillos, que manejan muy pocas variables, ecuaciones no lineales, con muy pocas variables y con algoritmos recursivos, comienza a replicar hojas, a replicar árboles. Y entonces se le ocurre la idea, ¿y por qué no replicar el cuerpo humano? Y en el año 1950 vuelve a Cambridge y comienza a estudiar biología. ¿Con qué objetivo? Pues con el objetivo de comenzar a replicar órganos humanos a través de sus sistemas computacionales, a través de algoritmos recursivos, órganos humanos que nos permitan alargar la vida. Este es el primer paso, ¿no? Entonces se interesa por entender el funcionamiento de los pulmones, de los riñones, del corazón, para intentar replicar ese funcionamiento a través de sistemas computacionales. Y luego, poco a poco, va a más. Se interesa por replicar a través de sistemas computacionales el crecimiento, lo que es una célula, el crecimiento de las células, el crecimiento de los tejidos, las neuronas, las redes neuronales. El término red neuronal aplicado a la informática es él el primero que lo utiliza, ahora ya está muy manido, ¿no? Redes neuronales. Entonces se da cuenta de que quizá ha llegado el momento en que tengamos que comenzar a pensar que la muerte no es algo necesario en la naturaleza humana, sino que es simplemente una enfermedad que se puede superar como se puede superar un resfriado, una gripe o la tosferina, a través de estos órganos que se pueden ir generando a través de sistemas computacionales que pueden ir sustituyendo a los órganos humanos, ¿no? Entonces, claro, la comunidad científica se puso en guardia inmediatamente, insistiendo en que esto era imposible, y él dice lo siguiente, y esta es la clave, y ya con esto termino, dice lo siguiente, vamos a ver. Esto es lo fundamental y lo que he tratado de mostrar en estos papers así muy técnicos que he publicado. Tal. Él no dice que todo ser de la naturaleza, todo organismo, se pueda replicar computacionalmente. No lo dice. Lo que dice es que no tenemos argumentos para decir que no se pueden replicar computacionalmente. Esto es muy importante, esto es fundamental en el año 1950. Entonces, en el año 1950 lanza un proyecto de investigación que debe de durar, a su juicio, décadas, incluso siglos, un proyecto de investigación que es al que llama inteligencia artificial, un proyecto de investigación que pasa por ir reduciendo todos los seres de la naturaleza y todas las partes de la naturaleza a algoritmos recursivos. Entonces dice, en contra del teorema de Gödel, dice, es que esta cuestión a priori y matemáticamente no la podemos solucionar, la tenemos que solucionar empíricamente. Es decir, hasta que no encontremos algo en la naturaleza que no podamos reducir a sistemas algorítmicos, no podemos decir que la inteligencia artificial ha fracasado. Mientras tanto, el proyecto tiene que seguir adelante y generaciones y más generaciones tienen que seguir en este proyecto de inteligencia artificial para reducir todo lo que hay de naturaleza a sistemas computacionales y a partir de ahí, pues efectivamente, el primer paso, pues sustituir órganos humanos defectuosos, incluso mejorar órganos humanos que funcionan, pero a partir de aquí surge el proyecto transhumanista de mejora de los órganos a través de sistemas computacionales en un proyecto que se tiene que extender pues durante muchas generaciones y oye, cuando llegue el día en que veamos algo que no se puede reducir a sistemas computacionales, entonces diremos, pues el proyecto de inteligencia artificial ha llegado a su fin. Pero mientras no llegue ese día, tenemos que seguir trabajando en ese proyecto y en ese proyecto seguimos hoy. Ese es el proyecto de la inteligencia artificial. Generaciones y generaciones y generaciones remontándose unas sobre otras, tratando de reducir todo lo que hay en la naturaleza a sistemas computacionales. Y hasta el día de hoy no hemos encontrado todavía algo que no se pueda reducir a sistemas computacionales. Y esto es lo interesante. Todavía no hemos encontrado algo que no se pueda reducir a sistemas computacionales. Así que seguimos en ese proyecto y vamos a ver hasta dónde llegamos. Mientras tanto, pues generaremos órganos que sustituyan a los órganos naturales, mejoraremos nuestros propios órganos, prolongaremos nuestra vida y lo que era más interesante para Turing, y finalmente llegaremos a tener máquinas con mente, con conciencia, con identidad personal, con pensamientos, con libertad. En fin, este es el proyecto de la inteligencia artificial en el que todavía estamos embarcados y que podemos utilizar pues, para prolongar la vida. Muchísimas gracias. Fernando Peláez Pérez,
Es licenciado en Biología por la Universidad Complutense de Madrid y doctor en Biología Molecular por la Universidad Autónoma de Madrid. En 1989 se incorpora al Centro de Investigación Básica de España de la empresa farmacéutica Merck Sharp & Dohme y es responsable del Laboratorio de Investigación en Micología Integrado en un grupo de screening de productos naturales con potencial terapéutico. En 2008 se incorpora al Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas como director del programa de biotecnología, donde se encuentran distintas unidades supervisadas de genómica, proteómica, anticuerpos monoclonales, etc. En su haber cuenta como coinventor y lo hago muy breve, de más de 40 patentes sobre moléculas naturales con actividad biológica. Fernando, por favor. Bueno, muchas gracias. Da un poco de cosa hablar después de Juan Antonio, nos pone el listón muy alto, pero bueno, la verdad es que Turín estaría flipando si viera a dónde hemos llegado ya, es una pena, es una pena. Bueno, yo voy a intentar aportar en esta mesa un poco una perspectiva, siendo lo más sintético posible, si es que lo consigo, para un poquito entender dónde estamos desde el punto de vista práctico, científico, en cuanto a conseguir esa meta de lo que sería la mortalidad, es decir, una situación en la que realmente tuviéramos bajo control todas las enfermedades posibles y no solo las enfermedades, sino el envejecimiento como tal. A ver, para entendernos, o sea, evidentemente la expectativa, la esperanza de vida de la humanidad ha progresado de manera increíble desde hace 100 años o 150 años hasta la actualidad. El hombre en estado pre-tecnológico tenía una esperanza de vida de aproximadamente 30 a 40 años, lo cual no significaba que la gente fuera anciana en ese momento, lo que significaba es que muchísima gente se moría muy joven, y se moría muy joven básicamente por enfermedades infecciosas, ¿vale? Es decir, la gran guadaña de la humanidad ha sido históricamente bacterias y virus, algunas otras cosas también, pero bacterias y virus. Eso cambió a raíz del desarrollo de las vacunas, del desarrollo de los antibióticos, de los cambios en los hábitos de higiene, etcétera, etcétera, y la situación, por eso, de alguna forma hubo un punto de inflexión y a partir de ahí la esperanza de vida de la humanidad empezó a cambiar radicalmente. Si quisiéramos prolongar esa esperanza de vida de manera más allá, habría que tener en cuenta 4 factores. Habría que ser, por un lado, capaz de tener absolutamente bajo control todas las enfermedades infecciosas, cosa que hoy en día ni de coña somos capaces de hacer. Perdona el lenguaje coloquial, pero no somos capaces de hacerlo. Hemos progresado de manera increíble, pero evidentemente, ¿os acordáis una cosa que pasó en el mundo hace 4 o 5 años? Se nos ha olvidado a casi todos, ¿eh? Es increíble la memoria humana, lo flaca que es. Pero bueno, eso de alguna forma nos demostró hasta qué punto somos contingentes, ¿no? ¿Cómo era aquello? Todos somos contingentes, pero tú eres necesario. Pues eso. Enfermedades infecciosas es la primera pata. Las siguientes son enfermedades no infecciosas, digamos, no dependientes del envejecimiento. Es decir, los diabéticos de tipo 1... hay enfermedades autoinmunes y enfermedades de muchos otros tipos que simplemente pueden surgir por problemas genéticos asociados, etcétera, a determinados mecanismos celulares y que desembocan en una patología. Existen montones de esas condiciones y habría que tener herramientas para combatir todas. Evidentemente, no estamos ni de lejos en la misma situación que hace 100 años. Es decir, hay patologías que eran una condena a muerte o una condena de... bueno, sí, vamos, que te llevaban al huerto digamos, hace 100 años y hoy en día tienes unas perspectivas de vida francamente estupendas, ¿no? Entonces, en eso, por supuesto, se ha avanzado, pero hay que seguir. Y luego está el tema del envejecimiento, que es lo que más tiene que ver con la mortalidad. El tema del envejecimiento tiene 2 facetas. Por un lado es el hecho de las enfermedades asociadas al envejecimiento. Es decir, el envejecimiento es algo que es, de momento, inevitable, porque es un deterioro, un declive físico que ocurre a todos los niveles del organismo, es decir, ocurre a nivel celular, las células envejecen, los tejidos envejecen, los órganos envejecen y las personas envejecemos, ¿no? Entonces es una cosa que va en cadena. Y de momento seguimos ahí, ¿vale? Pero aparte de ese proceso de envejecimiento, lo que acarrea es que ciertas patologías son más frecuentes en los ancianos que en las personas jóvenes. Entonces, envejecer acarrea un mayor riesgo de cáncer, acarrea un mayor riesgo de aterosclerosis, de diabetes, de una serie de cosas. Combina todo esto, además, con los hábitos, es decir, con los factores ambientales, con el hecho de que somos una especie de primate que evolucionó en un entorno de escasez calórica en la que cazar un mamut costaba un congo y ahora resulta que tenemos una hamburguesería en cada esquina. No estamos biológicamente preparados para lidiar con una hamburguesería en cada esquina. Hay muchísimos factores en esto. Bueno,
El gran cambio de paradigma para mí en lo que es diferente este momento tan excitante que vivimos ahora es el concepto de que el envejecimiento es la primera vez, es decir, porque la humanidad lleva décadas, o más de décadas, desde que nació la industria farmacéutica moderna en el siglo XIX, han ido desarrollándose fármacos y tratamientos, y no solo fármacos, todo tipo de alternativas terapéuticas para tratar un montón de condiciones patológicas, etcétera. Pero solo recientemente se han empezado a poner en marcha, porque solo recientemente ha habido conocimiento un poquito científico sobre los mecanismos que están detrás del proceso de envejecimiento como tal. Es decir, evidentemente envejecer es un proceso natural, pero no todos envejecemos igual. Hay un montón de genes relacionados con el envejecimiento y cada uno de nosotros tiene una versión distinta de esos genes, con lo cual unos vamos a envejecer a una velocidad y otros a otra, unos estarán estupendos a los 90 y otros a los 70 están hechos una mierda. O sea, eso es así y digamos que no hay nada que puedas hacer, salvo que desarrolles alternativas terapéuticas que te permitan manejar y gestionar eso. Y eso por primera vez está ocurriendo porque por primera vez hay conocimiento científico acumulado que te permite explicar por qué ocurre el envejecimiento, cuáles son los mecanismos sutiles. Esto es muy largo de contar y no voy a entrar en los detalles, pero un par de cosas muy típicas que ocurren en los procesos de envejecimiento, por ejemplo, es cuando envejecemos, nuestro sistema inmune, cada vez tiene más importancia la inmunidad en todos los aspectos de la vida, pero en nuestro sistema inmune cuando envejece, lo que le ocurre es una cosa muy puñetera, y es que de alguna forma deja de ser capaz, pierde la eficiencia de combatir las infecciones, es decir, cualquier agente infeccioso, y sin embargo genera una especie de situación permanente de inflamación. Es decir, el sistema inmune es como el yin y el yang, tiene un lado positivo, tiene un lado negativo, y entonces cuando estás sano y eres joven, el lado positivo se controla, es decir, el balance final es favorable, controla las infecciones, las inflamaciones que localmente son necesarias porque te permiten combatir un problema, están también controladas, pero según vas envejeciendo, las poblaciones de células inmunes cambian de perfil, dejan de aparecer ciertos linfocitos y aparecen otros, se desbalancea, y entonces lo que te ocurre es que acabas entrando en una especie de estado de perpetua inflamación crónica, que es malísima, porque eso es lo que acaba de deteriorar. Primero, te hace mucho más vulnerable a las enfermedades infecciosas, por eso nuestros ancianos acaban muriendo todavía de neumonías. Es que es así, o sea, puedes llegar a los 90 años, pero probablemente al final te vas a morir de una neumonía, porque llega un momento en que no te defiendes de ella, ¿no? Entonces, por un lado, pierdes la eficiencia a la hora de defenderte contra este tipo de enfermedades y, por otro lado, ese estado de inflamación crónica hace que todo envejezca más. Es decir, es un estado general de deterioro. Entonces, de alguna forma, ahora por primera vez están en marcha ensayos clínicos con lo que se llaman fármacos antisenolíticos, que justamente lo que intentan es ir contra las células que se llaman senescentes, que son células envejecidas, es decir, las células también envejecen, cuando envejecen no se mueren, es decir, el cuerpo es un milagro, es decir, estamos vivos no sé ni cómo, porque realmente es un delicadísimo equilibrio de fuerzas, ¿no? Entonces, cuando las células funcionan mal, hay instrucciones de otras células que les dicen suicídate, y las células que son obedientes en general se suicidan, pero hay veces que salen díscolas y entonces no se suicidan, sino que deciden quedar separadas y se convierten en lo que se llaman células envejecidas, células senescentes. Una célula senescente es una puñeta porque lo que hace es mandar señales que dañan el entorno y generan metabolitos y señales que son tóxicas para el organismo. Entonces, todo eso cada vez se entiende mejor y ahora ya, como digo, hay ensayos clínicos con fármacos que intentan controlar ese tipo de procesos. Es decir, no se trata solo de intentar sacar fármacos contra el cáncer, que sabemos que es una enfermedad asociada a la edad, sino intentar sacar remedios que vayan contra la raíz del problema, es decir, contra el envejecimiento como tal. Ahora, ¿llegaremos a vivir 200 años o más? También yo creo que hay un límite a todo. Además, yo tampoco querría, sinceramente. Yo creo que hay una cosa, nuestro cuerpo puede estar joven, pero nuestra mente es de cuando se formó. Yo ya me siento fuera del mundo muchas veces. Y solo tengo 62 años. Y yo ya veo que esta sociedad no es necesariamente mi sociedad. Si yo tuviera 90, bueno, me sentiría marciano total. Entonces, yo creo que también hay que poner las cosas un poco en su contexto y no creo que tampoco el objetivo a lograr sea vivir 200 años. Para mí, el objetivo a lograr es vivir el tiempo que sea necesario en perfectas condiciones. Eso es muchísimo más deseable, mucho mejor 100 años, tampoco vamos a decir 80, no, mejor 100 está bien, es un número redondo. Mejor vivir bastante tiempo, pero en las mejores condiciones posibles, porque si no, y todos tenemos en torno gente mayor, entiendo que sabemos de lo que estamos hablando, y una vida larga, pero miserable,
Eso no es deseable para absolutamente nadie. Y esto ya me estoy yendo de la parte científica, ¿vale? Y creo que esto es lo que quería decir. Muchas gracias por atenerte al tiempo. Perfecto. No, perfecto. Sigo. Quiero hacer una aclaración antes de seguir. La aclaración es que nosotros, al hablar de mortalidad, también no estamos hablando de el aumento progresivo en la longevidad, no solamente del fenómeno de la mortalidad, que es un escenario futurible, pero sí ese aumento en la longevidad en los pasos que sean. Pues, en tercer lugar, tenemos el honor de que nos acompañe Gisela Isabel Fernández Rivas Plata, doctora en Derecho y Ciencia Política en una línea de investigación de bioética y Derecho por la Universidad de Barcelona. Es abogada por la Pontificia Universidad Católica del Perú, máster en Bioética y Derecho y Alimentación, Ética y Derecho por la Universidad de Barcelona y también máster en Política y Gestión Universitaria. Fue jefa de la Oficina de Ética de Investigación e Integridad Científica en la Universidad Católica del Perú, en la Pontificia Universidad Católica del Perú, y en la actualidad es investigadora del Centro de Investigación Interdisciplinar Observatorio de Bioética y Derecho, así como profesora asociada de la Facultad de Medicina y Ciencias de la Salud y asesora externa de la Comisión de Bioética de la Universidad también de Barcelona. Al mismo tiempo, da clases en el máster en Bioética y Derecho de esta citada universidad y en otras maestrías vinculadas con la ingeniería biomédica o con el ciclo de vida de dispositivos médicos. Por favor. Okay. Muchas gracias. Se me escucha, ¿no? Buenas noches con todos y todas. A ver, la verdad, en primer lugar, agradecer la invitación. Inicialmente iba a estar Itziar de Lecún acá, que es la directora del Observatorio de Bioética y Derecho, con quien trabajo diariamente. Entonces, me pidió que viniera a este espacio porque, bueno, ella está realmente con una agenda bastante complicada porque está manejando un proyecto del Ministerio y es secretaria académica de la Facultad de Medicina y Ciencias de la Salud. Y justamente el proyecto, entre otros que está siendo financiado por el Ministerio, apunta a todos aquellos temas en el ámbito científico que no tienen una respuesta en el ámbito bioético o en el ámbito ético y que pareciera ser que todas esperamos respuestas. Curiosamente, que todas más allá de la discusión, nos interesan respuestas. A mí personalmente, ya hablando con Isabel, en este tema me parece, súper interesante, no solo por el contenido, sino porque es un tema que permite hacer el hilo conductor de todo de todas las preocupaciones bioéticas y las implicancias que pueden tener, que otros temas no necesariamente lo permiten. Es como cuando nosotros estudiamos Derecho, hay algo que se llama el iter criminis, que es mirar todo el recorrido del desarrollo del delito, y el homicidio es el perfecto delito para eso, porque es como, están todas las formas, sabores y colores posibles. Pasa lo mismo con el supuesto de amortalidad, que como bien señalaban, versión apunte súper importante, no es lo mismo que inmortalidad. O sea, cuando hablamos de amortalidad estamos aludiendo a la posibilidad de ampliar el tiempo de vida y precisamente la calidad de la misma, porque si no, ¿quién quiere vivir muchos años y en condiciones especialmente complicadas? A ver, yo me voy a centrar en hacer parto de un análisis bioético más cercano a la filosofía, que de pronto lo siento, pero que me parece especialmente importante porque como efecto dominó jala otros elementos. La primera cosa, ¿qué es lo que tendría que decir la bioética, la filosofía? Y también aclaro qué cosa estoy entendiendo por bioética, porque de pronto se habla mucho de bioética y de pronto, ¿qué diablos es la bioética? Hay una serie de definiciones, hay una problematización seria para poder definir bioética. Acá vamos a hacerlo bien con cargo a que los filósofos no se indignen mucho conmigo, hacerlo un poco sencillo para que haya un sentido en esto. Es decir, la bioética es una ética aplicada a cuestiones a cuestiones de la vida. Ahí donde aparece la ciencia, la tecnología, es que de pronto nos interesa esta ética aplicada. Existen otras éticas aplicadas, como puede ser la ética para los negocios, como puede ser la ética pública. Esta nos interesa porque genera una serie de discusiones que si no estuviera la ciencia y la tecnología de por medio, no las tendríamos.
Y a la par que genera esa serie de discusiones, que no las tendríamos si no hubieran estos desarrollos científicos y tecnológicos, también hace algo que es muy propio de la filosofía, comenzar a reconceptualizar las palabras, es decir, reconceptualizamos cosas. La conceptualización, entonces, de esta problemática de inicio me parece importante, porque cuando hablamos de amortalidad, ¿de qué estamos hablando? Por un lado, y hay múltiples posturas, pero podríamos también nuevamente, en ese afán perdonen la síntesis, pero creo que la síntesis de alguna manera ayuda. Las distintas propuestas que pueden haber en torno a, podrían reagruparse en, valga la redundancia, dos grandes grupos. Algunos que están a favor y algunos que están en contra. Algunos entienden que la muerte es parte natural de la vida y que debemos entenderla de esa manera. Entonces, no les parece, no están de acuerdo con que pasemos a entender la muerte como una enfermedad. Mientras que hay otro sector que dice, no, a ver, hay una serie de enfermedades, ¿por qué no entender la muerte como una enfermedad e intentar atacar ella? Efectivamente, la muerte en algún momento llegará, pero si intentamos atacar la muerte como una enfermedad, entonces intentaremos generar mejores condiciones, intentaremos atender aquellas comorbilidades, aquellas situaciones médicas, científicas, digamos, biológicas que va sufriendo el cuerpo en el devenir propio de la vida para generar mejores condiciones. Y es interesante ese debate, yo sé que, bueno, no sé, a mí me parece interesante, ya me contarán ustedes. ¿Por qué me parece interesante? Porque en el momento en que decimos que la muerte es una enfermedad, le damos otra condición. En el momento que decimos que la muerte es una enfermedad, ya no solo nos quedamos en el ámbito bioético, que es fascinante, sino que comenzamos a aterrizar al ámbito de la filosofía política, de la ciencia política, de la agendación, de la agenda, porque, a ver, el diseño de políticas públicas que normalmente la gente suele pensar que comienza en el momento del diseño del mismo instrumento, en realidad comienza bastante antes, cuando yo agendo en, valga la redundancia, en la agenda pública una necesidad, un elemento, cuando lo hago visible. Entonces, si yo digo que es una enfermedad y estoy pensando en un sistema de salud universal, entonces tengo que invertir presupuesto en ver de qué manera ataco esto. Y como van a ser múltiples los supuestos que van a generar esta enfermedad, va a ser realmente bastante complejo poder decidir de qué manera es que organizo, ordeno, cómo priorizo, ¿no? Cómo hago de pronto el triaje en términos amplios, cómo es que decido en qué invierto y en qué no. Por otro lado, quienes dicen no, esto es una cuestión natural, hay que entender a la muerte como el paso, es el devenir, no, es más, cuestionan mucho el que sea calificado como enfermedad porque dicen, a ver, la enfermedad es lo raro entre comillas, es decir, la muerte, el devenir, terminar, que la vida termine en la muerte es lo que nos pasa a todos. Y para llegar a esa muerte, el cuerpo va desgastándose en el camino, como la explicación maravillosa que nos has hecho, que yo no podría repetirla. Entonces, si eso nos va a pasar a todos, no podemos calificarlo de enfermedad. Ahora, ¿qué cosa diría este otro grupo? Dice, a ver, y ahí recurrirían a un autor que es de mis preferidos, por muy utilitarista que sea, Peter Singer, cuando tiene este libro maravilloso, altamente recomendable, que seguro algunos de ustedes lo han leído, Repensando la vida y la muerte, en donde Singer cuestiona la sacralidad de la vida. Y dice que lo que hemos hecho es tener sociedades occidentales distintas, basadas en distintas creencias, pero que esas distintas creencias o religiones asumen que la vida es sagrada. Entonces, siempre tenemos esta discusión de cuándo acaba la vida, cuándo termina la vida, si comienza la vida, no comienza, en qué momento termina, y nos mandamos unas discusiones tremendas y no nos logramos poner de acuerdo como sociedad, porque siempre decimos es que la vida es sagrada. Y lo que Singer en ese libro, a partir de casos, demuestra es que no es sagrada, es que es una construcción. ¿Por qué? Porque él dice, a ver, antes la gente moría y moría, ya está. En el momento en que aparece un dispositivo médico de soporte vital, comenzamos a cuestionarnos, ¿lo desconectamos? ¿Cuándo lo desconectamos? ¿En qué momento sí? ¿En qué momento no? ¿Ahora qué hacemos? Ese cuestionamiento no lo tendríamos si no existiera un instrumento como ese, si no existiera un dispositivo médico como ese. Entonces, lo mismo, el feto anencefálico, se puede generar, sí, se permite un aborto, ya, pero es que el feto anencefálico, la condición que tiene el feto anencefálico no califica de muerte cerebral. Entonces, si calificara de muerte cerebral no nos complicaríamos porque diríamos está muerto, pero nos complicamos tanto porque como no termina de calificar como muerte, entonces lo estoy matando, no lo estoy matando. Esta discusión, que es sumamente relevante, es interesante cómo lo ataca Singer porque dice, a ver, es que no es la vida sagrada.
Esa sacralidad se la hemos otorgado nosotros en nuestros distintos contextos occidentales a ese inicio, a ese fin, y que va variando en el camino. Entonces, la pregunta sería, ¿no pasaría lo mismo con entender la mortalidad de esa manera? Es decir, no podemos reconceptualizarla y finalmente terminar entendiéndola como enfermedad. No sé, ya yo no me voy a meter en el tema de políticas públicas, lo dejo ahí, que si no el tiempo nos come, ¿no es cierto? El tiempo es sí, sagrado. Perdón, sí, lo siento. Muchas gracias. Muchas gracias por vuestra paciencia. Ya sé que me odiáis todos un poco ahora, pero lo siento. Muy bien. Y por último, contamos con la presencia de Beatriz Nogal, que es periodista del programa Vivir, que son 2 días, todos lo conocéis, en la cadena SER por la mañana, dirigido por Javier del Pino, que es líder de audiencia. Dio sus primeros pasos en el departamento de presidencia del grupo Prisa, trabajando del 95 al 2006 como asistente ejecutiva, y después ya trabaja con Javier Pino desde el 2007 en este programa, después de haber hecho también un máster en Dirección y Gestión de Empresas Radiofónicas que promovía la cadena SER en la Universidad Autónoma de Barcelona y Santillana Formación. Y también, en parte de su currículum, está conectado con la información de salud. Pues Beatriz nos da un tamiz ahora ya comunicativo para que nos demos cuenta, que recordemos que estamos en un congreso de este tipo. Beatriz. Buenas tardes a todos. Como ha dicho Fernando, yo sí que me siento muy chiquitita al lado de los compañeros. Gracias por venir a escucharnos, gracias a Graciela por haberme invitado, también a los compañeros de los que ya estoy aprendiendo muchísimo. Y Antonio, te advierto que yo también me enrollo mucho, pero lo tengo todo aquí perfectamente minutado para portarme bien y ajustarme al tiempo marcado. Quería empezar contándoos una anécdota. Cuando me llegó la invitación por parte de Graciela, pues la palabra amortalidad me resultó una palabra de lo más atractiva, de lo más exótica. Pero dije, madre mía, también es un concepto de una gran magnitud, ¿no? Aquí la palabra la tienen los juristas, los científicos, los filósofos. ¿Qué puedo decir? Casualmente estaba leyendo por aquellos días un libro de un compañero ya fallecido, reportero, gran amigo, Ramón Lobo. El libro se titula Todos náufragos, que por cierto recomiendo a los periodistas que estéis aquí con nosotros esta tarde. Y llegué a una frase que cito textualmente, es la siguiente, me pareció bellísima y creo que dentro de su sencillez resume muy bien lo que os quiero contar en los próximos minutos. La artesanía del periodismo está siendo reemplazada por programas informáticos capaces de producir palabras perfectas, pero sin alma. Sin alma. Entonces, os pregunto, os interpelo, ¿qué pasará con nuestro oficio, el oficio del periodismo? Fijaos que estoy hablando de oficio, que no de profesión. Si cada día automatizamos más la fabricación de noticias o dejamos que la inteligencia artificial sea quien redacte y cuente la información, pues ahí es donde los periodistas tenemos que mover ficha ya. La información veraz, contrastada, sólida, va a seguir siendo necesaria siempre, y más en un momento en el que estamos donde la información científica y sociosanitaria está pisando y muy fuerte. Genera una gran demanda y tenemos que estar ahí. Desde luego que cualquiera puede intervenir en un tema o puede opinar o sí, puede entrar en el debate acerca de la humanidad, ¿no? o de la cuestión de la mortalidad. Pero hay que tener un criterio claro y ahí entra en juego nuestra función, nuestro papel, nuestro oficio. El reto está en ofrecer información clara para que todo el mundo, la ciudadanía, los destinatarios de nuestra información, de ese producto informativo, pues puedan entrar en el debate, puedan participar en el debate sobre el futuro de nuestra especie. ¿Y cómo hacerlo? Pues muy sencillo. Los grandes problemas o las grandes cuestiones muchas veces tienen soluciones muy sencillas. Desde la honestidad, porque la honestidad, no sé si se me escucha bien, es la base de la objetividad. Honestidad, vinculada a la objetividad. El objetivo es dejar
que la información llegue lo más limpia posible, lo más clara posible. Antonio el otro día, hablando por teléfono para preparar este encuentro, me decía, bueno, pues yo te voy a preguntar cómo debería comunicarse la mortalidad o los dilemas que nos plantea como sociedad. Pues yo respondo con la misma sencillez de la palabra honestidad. Os respondo diciendo que tenemos que trabajar con honestidad y en consonancia con ellos, con los que saben, con los científicos, con los juristas, con los filósofos, invitando también a la reflexión, ¿no? Porque siempre hay que dejar una ventana abierta a la reflexión. No sé si eres futbolero, Antonio. Sí. ¿Mucho? Bueno, pues los periodistas tenemos que ser como los buenos árbitros, ¿no? Estar ahí, que no se nos vea, pero sin embargo hacer que el partido fluya, que la información fluya. Eso es lo importante, ¿no? Y al hilo de lo que ha dicho la alcaldesa, ¿cómo podemos practicar este oficio? Bueno, pues publicando noticias, no información irrelevante, contextualizando las investigaciones, explicándolas, siendo útiles, porque tenemos que adquirir. Esto está aquí, ha llegado, está aquí y ha llegado para quedarse. Un compromiso fiel con la información sociosanitaria y con la información científica. Ya sé que estamos en un mundo acelerado, que mata la lectura, que no da tiempo al pensamiento crítico, no nos deja. Muchas veces el objetivo es tuitear la primera banalidad que tenemos a mano. La digitalización también nos está sumergiendo en una sociedad ahogada de noticias, ahogada por las noticias, asfixiada por la saturación de información. Yo muchas veces llego a casa y no enciendo la radio, porque es que estoy saturada de información, ¿no? Entonces, también la inmediatez está amenazando la calidad de lo que estamos contando y de nuestra profesión. Y ahí se pierde el servicio público y social que los periodistas tenemos. Tenemos que retomar el compromiso social para hacer un periodismo de salud sociosanitario mejor, de calidad. Voy a proponer algo a lo mejor políticamente incorrecto, pero creo que es el momento de hacerlo y es este congreso es un buen altavoz. El modelo dominante ahora mismo en el mercado de comunicación son los titulares facilones, dejadme que lo diga así, los titulares facilones y las noticias huecas, ¿o no? ¿Es así? Creo que sí, no me equivoco. Noticias huecas que no dicen nada, que no cuentan nada. Y no pagamos por esas noticias, estamos inundados de noticias, Graciela asiente, que leemos, nos tragamos, digerimos, pero luego realmente no nos aportan nada. Bueno, pues me atrevo a proponer que a lo mejor tendríamos que cambiar de modelo y pasar a un modelo mejor, que serían las noticias de calidad, aunque cuesten dinero. Igual que pagamos por Netflix, pagamos por HBO, pagamos por las plataformas, pagamos por la ropa que llevamos, paguemos por las noticias que consumimos, ¿no? ¿Y por qué no hacerlo? ¿Por qué no pagar por las noticias de calidad? Creo que es fundamental, ¿no? Esto lo están haciendo muchísimos medios en Estados Unidos, Wall Street Journal, un montón de periódicos que durante la pandemia apostaron por un modelo informativo basado en la ciencia a raíz del COVID y les fue muy bien. Incrementaron, no recuerdo las cifras, pero concretamente el Wall Street Journal incrementó en 3.000 suscriptores los primeros meses se me está secando la boca, perdonadme, voy a beber. O sea, aumentaron en miles de personas los suscriptores que tenían. Entonces, esto no lo vamos a poder hacer si no es con la colaboración de los científicos, que ya están colaborando muchísimo, de los filósofos, de ellos, los profesionales, los especialistas,
pero creo que todavía queda mucho por hacer. Queda bastante, ¿no? Y nosotros tenemos que ir de la mano de ellos. Creo que eso es fundamental. Os voy a poner un ejemplo. Nosotros hace poco, yo concretamente, en nuestro programa hicimos un reportaje sobre duelo perinatal en el Hospital Reina Sofía de Córdoba. El duelo perinatal es un tema tabú, un tema difícil, delicado. Está por aquí la directora de comunicación del Reina Sofía, Monte. Nos costó mucho llevarlo a antena. ¿Qué hicimos? Fuimos allí, al hospital, hablamos con pues, ginecólogas, con matronas, con enfermeras, con mujeres afectadas. Es decir, adquirimos el compromiso de contar aquello tan difícil de contar, ¿no? Nos costó, repito, Monte, esto nunca te lo he contado, te lo cuento ahora, tuvimos nuestras dudas de si sacarlo o no, pero al final lo sacamos. Fue un reportaje de media hora, que eso es un lujazo en un medio de comunicación, en el que analizamos, contamos, explicamos bueno, pues, qué es el duelo perinatal a raíz de un programa que este hospital ha puesto en marcha muy interesante para dar asistencia, ayuda psicológica a las mujeres que han perdido un bebé antes de nacer. Entonces, eso se pudo hacer. Si eso se puede hacer, después de todo el debate que generó en nuestro programa, ¿no? Los prejuicios que teníamos, será atractivo o no para la audiencia, esto realmente vende, no vende, así hablamos los periodistas, fijaos qué horrible, pero es así. Bueno, pues apostamos, lo sacamos y fue un exitazo, tanto de audiencia como de descargas de audio. Entonces, con esto os quiero decir que la salud tiene el derecho, hoy más que nunca, los temas sociosanitarios y los temas científicos, de ocupar un espacio importante en los medios de comunicación. Y ahí tenemos que estar nosotros, porque esto no va de ciencia ficción. Esto, cuando hablamos de amortalidad, cuando hablamos de transhumanismo, cuando hablamos de términos de este tipo, son términos que han venido para no marcharse. Están aquí y los tenemos que contar, explicar, tenemos que hacer que lleguen bueno, pues a esos destinatarios de comunicación. Entonces, como ha dicho la alcaldesa antes, tenemos que adquirir ese compromiso, ¿no? Porque cuando los avances importantes se mezclan con la información de pacotilla, es así. O cuando la propaganda o las teorías de la conspiración tienen más influencia que los datos fiables, señores y señoras periodistas que estamos aquí, estamos haciendo algo mal o lo estamos haciendo muy mal. Hago autocrítica, hagamos autocrítica. Debemos centrarnos en pensar mejor las cosas, en contarlas mejor, porque pensar y contar las cosas, los acontecimientos, la información, las noticias, son cosas que las redes sociales no pueden hacer porque ni quieren ni les interesa. Y estoy convencida de ello. Entonces, ahí estamos nosotros, los profesionales de la comunicación, los periodistas, con nuestro oficio. Y tenemos que hacerlo desde la autocrítica. Creo que desde congresos como estos pues, se están haciendo cosas muy, muy importantes, pero creo que tenemos que seguir trabajando para sacar músculo. Desde la autocrítica, la conciencia, el cariño y la pasión. Y luego ya el debate de si la amortalidad le conviene o no a la humanidad, pues eso ya se lo dejo a mis compañeros. Pero creo que desde ya tenemos que empezar todos a hacer autocrítica y empezar a trabajar de una mejor manera para cumplir esa función social, de servicio social que tenemos los periodistas. Gracias. Muchas gracias. Viene ahora el turno de preguntas. Mientras alguno de vosotros o de vosotras se lanza a preguntar, que estaría genial. No sé si alguien quiere ya. Y si no, mientras lo pensáis, lanzo la primera para no dejar este tiempo muerto, pero estáis invitadísimos. Tenemos 7 minutos aprox. Por favor, dadme clickbait, dadme titulares rápidos.
os lo voy a pedir como un favor personal, más motivo. Fernando ya me mira con una cara de odio infinito, ¿lo ves? Exacto. También Beatriz, porque aunque ha estado hablando sobre esto, ¿qué es lo que no os gustaría encontrar de los medios? ¿Qué noticia o qué titular no te gustaría encontrar? El tema, enfoque, perspectiva, en concreto, sobre la mortalidad o el aumento de la longevidad. Muy brevemente, por favor. ¿Qué es lo que no te gustaría ver? ¿O crees que no es oportuno? No es que te guste, sino qué es lo que crees que no es pertinente. Muy breve. Ya sé que te cuesta. Sí, pero... no, bueno, yo creo que es muy perjudicial para la inteligencia una perspectiva pesimista. Para la inteligencia artificial. Para la inteligencia humana. Una perspectiva pesimista y que no sea capaz de imaginar un mundo distinto. Esa inteligencia de cortas miras que finalmente nos dejan en el mismo lugar en el que hemos estado siempre. Eso es lo que no me gusta, pero esa perspectiva pesimista, déjame que diga que creo que es la que más vende, porque siempre el pesimista creo que es el que más vende, ¿no? Y además intelectualmente está más reconocido, ¿no? Porque parece que el pesimista sabe cosas que los demás no sabemos y que por eso justamente es pesimista. Pero yo diría que ese pesimismo lo que hace es acotar nuestra imaginación y nuestra voluntad y nuestro deseo de hacer una sociedad distinta y mejor, ¿no? Entonces ese pesimismo es horrible. Muchas gracias. Fernando. Me encanta, porque voy a polemizar a tope. Pero brevemente. Sí, brevemente. A ver, un pesimista simplemente es un optimista bien informado. O sea, que tampoco pongamos... A ver, bueno, a mí, fíjate, justamente iba a decir, antes de que lo dijera, justamente todo lo contrario. A mí lo que me da miedo son los titulares demasiado optimistas. En el sentido, y no hablo de optimista, es decir, estoy de acuerdo con Juan Antonio de que realmente el pesimismo es horrible y que hay que ser optimista en general. Pero un problema de los periodistas justamente es encontrar el sweet spot, sí, el puntito justo, sí, de optimismo, sí, pero sin pasarse de la raya, porque estamos hablando, cuando hablamos de sanidad, de salud y cuando hablamos de este tipo de temas como los que estamos hablando aquí de mortalidad, el público es muy sensible a ello y lo que no puedes es generar expectativas de difícil realización. Es decir, una cosa es que estemos mejor que nunca y que vayamos a estar mejor que nunca dentro de 5, 10 años, 25, etcétera, etcétera, y otra cosa es decir que alguno de nosotros, de los que estamos en esta sala, vayamos a vivir 200 años y encima con un pelo estupendo. Eso no va a ocurrir. Vamos, es que no va a ocurrir. O sea, y si ocurre, me invitáis a algo ese día, ¿no? Pero vamos, yo creo que no. Entonces, hay que intentar conseguir ese balance, que yo creo que es el... Entonces, a mí el hype, a los científicos en general nos da mucho miedo como colectivo, porque la ciencia avanza de manera incremental, de a poquitos, y acumulando sobre lo siguiente, y entonces todo esto lleva mucho tiempo, aunque es verdad que vivimos tiempos en los que las cosas están sucediendo a velocidades de vértigo que jamás pudimos imaginar. O sea, esto no tiene nada que ver con cómo se hacía la ciencia hace 10 o 20 años, es decir, nada que ver absolutamente. Pero un poquito de prudencia a veces hay que... Gisela, Isabel, ¿qué es lo que no te gustaría encontrar? ¿Qué es lo que no me gustaría encontrar? Esta cuestión de la inmediatez. Es decir, pareciera que todo se resuelve en un abrir y cerrar de ojos. Sale la pastilla milagrosa, estás flaco, blanco, negro, chiquito, grande. Es como, no hay esfuerzo. Es como este mensaje de, tómate esta pastilla que era para la diabetes y ahora todos flaquitos. Entonces, los mejora de hábitos alimenticios, no va de la mano. Eso preocupa. Que, ojo, no estoy diciendo que la pastilla finalmente no, por ejemplo, en el caso puntual, no sirva, que se tengan que hacer estudios. Todo eso está muy bien, porque es precisamente vinculado a las mejoras de la condición de vida. Pero esto de, en un abrir y cerrar de ojos, como, ¿no? Pido algo y ya está, y cero esfuerzo. Eso asusta, porque esto, la ciencia toma tiempo, cuesta, y es como que le hemos perdido amor a eso. Beatriz. A mí me aterra todo lo que veo, de verdad.
Estoy dentro y aquí hay muchos compañeros. En fin, los temas no se toman en serio y los titulares, como bien he dicho antes, tienen que ser fáciles, atractivos, sexys, clickbait. No, seamos rigurosos. Es que los temas lo exigen. Es así, es una realidad. Espero que no haya nadie de la cadena SER escuchándome, pero es que es así, vamos por ahí. Por eso apelo al replanteamiento de todo, pero desde la seriedad y la más absoluta autocrítica, y más en temas tan delicados como los científicos, sociosanitarios, en fin, salud. No queda otra, no queda otra. Lo que antes os estaba comentando del Wall Street Journal, no recuerdo la cifra, si alguien está interesado que me dé su mail y se la facilitaré en cuanto pueda, vía mail. De verdad, es que dijeron, vamos, tenemos una pandemia, esto es algo muy grave, vamos a empezar a contar qué está pasando, pues con científicos, de la mano de científicos, médicos, perfiles de todo tipo. Lo hicieron muy bien y lograron aumentar las suscripciones. Eso es la prueba fehaciente de que la buena información de calidad también vende. La basura al final creo que le cansa a todo el mundo. No he sido breve. No, sí, todo, no, todo bien. No, es que estaba pensando, lo que pasa es que no, daría, muchas cosas de las que habéis dicho, daría para seguir hablando. La última pregunta, sí, 3 minutos, una última pregunta. Hola, soy Xavi Granda. Incidiendo en lo que dice Beatriz sobre replantearnos todo, a mí este es un tema que me apasiona. Se investiga por qué vivimos más, hay unas zonas azules en el mundo que se han estudiado por qué hay centenarios allí y curiosamente parece que toda la evidencia que se ha generado es falsa. Se piensa que son sociedades que consumen mucho pescado, mucha verdura, eso pues nos lo podemos creer, que son sociedades agrícolas, bueno, y que son sociedades pobres. Y bueno, hay investigadores como Sal Newman que denuncian que toda esa evidencia que se ha generado es falsa y que cuando él ha intentado desmontar estos mitos, en la revisión por pares nadie se atreve a aceptarle los artículos porque toda esta área de la ciencia se desmorona. Entonces, desde luego te doy totalmente la razón, es un área que hay que empezar de cero, es un área en la que estamos entrando, fascinante, y ojalá nos den muchas noticias y muchos titulares en el futuro, replanteándonos desde cero, explicando por qué podemos llegar a vivir 120, 150, 200 años, cuál es el límite, por qué de verdad hay sociedades que viven más años o menos años, que es evidente que las sociedades ricas van a vivir más que las pobres, o sea, es que hoy por hoy es que no hay otra historia. Y bueno, pues ojalá en los próximos años tengamos este corpus científico que rebata todas estas evidencias que son tan puestas en cuestión. Muchas gracias. Beatriz, ¿y algún comentario quizá de Fernando? Sí, gracias. Maravillosa intervención. Hay que apuntar una cosa. En los medios, indudablemente, tenemos un problema con el tema de la inmediatez. Para allá, para allá, para allá. Así no se puede trabajar. He citado el programa de duelo perinatal tan interesante que ha puesto en marcha el Reina Sofía de Córdoba, el Hospital Reina Sofía, porque, claro, contar aquello era tan delicado, había muchos ángulos, muchas aristas, que llevó tiempo. Bueno, pues se invirtió tiempo. También se puede buscar ese tiempo dentro de los medios de comunicación, no todo tiene que ser para allá. Es decir, puede haber espacios para contar las cosas de otra manera, de una manera más pausada, más tranquila, con esa distancia para también invitar a la reflexión y eso se puede hacer, claro que se puede hacer. Sí, y ya con esto acabamos con tu una puntualización un poco por alusiones del sector. El sistema de comunicación científica estándar, que es el de publicación en revistas que utilizan revisión por pares, es el peor sistema del mundo, si exceptuamos a todos los demás. Pasa como con la democracia. Realmente no es un sistema perfecto, ni muchísimo menos, y hay, hallazgos científicos que aparecen publicados y que luego se demuestran que son mentira, o que son fraude, o que son inexactos, o que son incorrectos, etcétera, etcétera. Pero la ciencia que crece por acumulación
y con tiempo y paciencia, tienen mecanismos de autocorrección importantes. Es decir, cuando las cosas no acaban siendo justificables, acaban saliendo a la luz y corrigiéndose. Lo que pasa es que efectivamente puede haber periodos de tiempo en el que una hipótesis determinada se considere como el estándar, por una forma, y luego se demuestre que no es así. Pero, digamos, no hay mecanismos alternativos, porque realmente o funcionamos así o todavía no hemos descubierto una manera de comunicar y compartir el conocimiento científico más que a través de los sistemas de publicación por pares, ¿no? En el caso de estas zonas azules, lo verdaderamente gracioso era que no existían registros porque la gente defraudaba en las pensiones. Entonces, había destruido partidas de bautismo y tal. Entonces, claro, decían que tenían 120 años para cobrar muchas más pensiones. Y algo tan prosaico como eso explicaba por qué vivían tantos años, ¿no? Sí, sí, sí. Sí, el hecho de que existan, hay un artículo muy famoso que más o menos viene a decir que la mitad de los hallazgos científicos son irreproducibles, no pone en cuestión realmente el sistema. Es decir, lo que es verdad es que es falible y que es imperfecto, pero realmente progresa por acumulación y va progresando. Perdona. No. Bueno, pues yo rogaría que menos al moderador le demos un fuerte aplauso a los participantes.